la palabra comenta, ¿verdad?, de que él vio una mujer que se estaba bañando. Entonces vemos David que pregunta por esa mujer, que quién era, y le dan toda la información. Entonces vemos nosotros el suceso que pasa, que él toma a esa mujer siendo esposa realmente de uno de sus soldados generales. Vemos que David no le importó y tomó realmente la mujer de Urías. Vemos nosotros que él toma esa decisión, se acuesta con ella. Vemos que en el tiempo, ¿verdad?, ella sale embarazada del fruto, ¿verdad?, que dio entre David y ella. Y vemos nosotros realmente de que nos preguntamos, ¿y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Jehová en ese momento? Vemos nosotros que cuando ella se da cuenta de que ella estaba encinta, cuando ella estaba embarazada, va donde David a través de un mensajero y le dice que estaba encinta. Entonces David dijo, está bien, dijo, palabreando el verso, vamos a quitar lo que estorba, y empezó él a hacer sus propios planes. Vemos que David empezó a hacer sus propios pensamientos, y vemos que la palabra dice que le quitó la vida realmente a su propio soldado. Lo pone al frente y la primera espada lo cruza y lo mató. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, de que esa acción que tomó David vino a la consecuencia. David dijo, bueno, Dios no me ve, ya lo hice, no pasa nada, Dios no me ha hecho nada, sigo haciendo mis cosas, yo creo que Dios no está aquí. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, en el 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 12, donde dice de que Dios, ¿verdad?, envía a un profeta, Natán, y le dice, ¿sabes qué, David? Había un señor que tenía muchas ovejas y había un pobre que tenía tan solo una. Entonces el hombre rico agarró la oveja del hombre pobre y le quitó la única oveja que tenía. Le quitó la única oveja con la que compartía su techo, con la que compartía su plato. Entonces vino David, se enojó, se airó, y él dijo, él es digno de muerte. Entonces viene el profeta Natán y le dice, ese eres tú. Entonces vemos nosotros en 2 Samuel capítulo 11 versículo 12, donde le dice, entonces dijo David a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado y no morirás. Vemos nosotros que David, cuando le contaron la historia, la realidad, él rápido tomó juicio, él rápido dijo que sea digno ese hombre de morir. Pero vemos nosotros que cuando Natán le dice de que ese hombre era él, realmente David se entristece su corazón, se quebranta, y vemos nosotros la acción que toma David. Pero vemos la misericordia, vemos la gracia en ese momento que va pasando en el Espíritu, y que a través de eso David recibe el perdón. Ahí podemos ver la gracia, el arrepentimiento. Vemos nosotros que le dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Vemos nosotros que se manifiesta la gracia en el Espíritu, porque David ya estaba en la ley. Conforme a la ley, él ya había fornicado. Conforme a la ley, él ya estaba destituido de la gloria de Dios. Conforme a la ley, realmente, David ya no tenía parte ni suerte en la presencia del Señor. Pero vemos que ahí se presenta la gracia en el Espíritu moviéndose, porque todavía no se había manifestado en cuerpo, alma, en plenitud en Cristo Jesús. Vemos nosotros en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 3 al 11, en los evangelios, vemos nosotros
acusaban a la mujer adúltera. Vemos nosotros que los fariseos llegan y le dicen, y van donde Jesús y le dicen: Maestro, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto, adulterando. Y según la ley de Moisés, nos dice que la tenemos que apedrear. Jesús inclinó su rostro sentado y él no hablaba nada. Y vemos nosotros que los fariseos le vuelven a insistir y le dicen: Maestro, hemos encontrado esta mujer realmente en adulterio, y según la ley de Moisés nos dice que la apedreemos. Entonces, cuando ve Jesús que ellos solamente lo seguían incitando y querían ponerle un lazo a Jesús, querían hacerle una trampa, vino Jesús sabiamente. Él les dice: el que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Y vemos que dice la palabra que uno por uno fue quitando realmente de su lugar, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más joven hasta el más anciano. Y vemos que al final solamente quedó Jesús y la mujer. Y vemos que Jesús le dice: ¿dónde están los que te acusan? He aquí se han ido, le dice Jesús. Yo también hoy no te acuso, te he perdonado, solamente vete y no vuelvas a pecar. Vemos nosotros la gracia de Dios, que si no fuera por la gracia, ni estuviera ahora yo en este día predicando, ni ustedes escuchando. Porque si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos a saber a dónde, en lo más profundo de las tinieblas. Pero vemos nosotros que el hombre te viene a acusar, el hombre te viene a medir, el hombre está interesado solamente en tus caminos, el hombre está interesado en tus pasos, pero el hombre nunca examina su corazón como está delante de Dios. El hombre solamente anda viendo dónde uno falla, pero no busca realmente la falla que hay en ellos. Por eso dice, Jesús les decía, hipócrita, les decía: ¿cómo es que ustedes juzgan a aquel? Quítate las tejas que hay en tu ojo para poder ver lo demás de tu hermano. Pero vemos nosotros, ¿verdad?, que Dios es grande misericordia, y vemos nosotros que la gracia se venía moviendo en el Espíritu. Podemos ver nosotros otro ejemplo en el libro de Ruth capítulo 3, versículo 10. Y le dijo el Señor: te bendigo, hija mía, porque esta última gracia es mejor que la primera, que no fuiste tras los jóvenes ni pobres, ni ricos. Ahora pues no temas, hija mía, haré por ti lo que digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Vemos nosotros que Ruth representa la iglesia. Vemos nosotros que Ruth era la que había venido de las tierras de maldición, de los moabitas. Vemos nosotros que ella dio un paso de fe. Cuando realmente se le muere el esposo, cuando se queda viuda, cuando su suegra decide caminar a las tierras porque Jehová los había visitado, vemos nosotros que Ruth, a través de su obediencia, a través de su sometimiento a una mujer, como más a Dios, porque si ella podía someterse a Noemí, grande iba a ser también someterse hacia Dios. Pero vemos que Dios no deja a sus hijos sin bendición. Vemos que Dios responde en el tiempo perfecto que es de Dios. Vemos nosotros que Dios no es el que toma tu caso a un lado. Vemos que Dios realmente es el que toma tu caso, es el que lo examina, es el que lo expone, es el que lo lleva a cabo. Vemos que Dios le dice a Ruth: el Señor te bendiga, porque esta última gracia será mayor que la primera. Dios nos habla a través de esta gracia, a través de la muerte
en abundancia, sometiéndolo a la voluntad que Dios quiere con nosotros. Vemos nosotros que le dice, eres una mujer virtuosa. Vemos nosotros que Ruth tenía un buen testimonio. Vemos que ella caminó por fe y tomó realmente lo que Dios quería en su vida. Y después de ser una moabita, después de no tener nombre, Dios la levantó. Después de andar trabajando, espigando, hoy es una amada de Dios. Hoy pasa a ser una hija de Dios. Hoy ha recibido la bendición, la gracia que Dios le dio. Antes era una moabita que no tenía nombre, pero ahora es una redimida, es una sierva de Dios por la gracia de Dios. Porque en Él nosotros encontramos la plenitud. Dios dice, quieren saber de mí, pero para saber de Dios primero lo tenemos que saber amar. Primero tenemos que conocerlo. Pero ¿cómo lo vamos a amar? Conociéndolo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Caminando, vamos a conocer al Señor. Y así nosotros vamos a conocer la justicia, la verdad que viene de Dios. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? Amándolo a Él. ¿Y cómo lo vamos a amar? Conociéndolo. ¿Cómo lo vamos a conocer? Caminando. Sabiendo que hay un Dios de justicia, que todo Él lo trae a la verdad. Sabiendo que todo lo oculto a la luz sale. Que todo aquel que piensa que necesita, llega a necesitar. Todo aquel que piensa que no va a llegar a escasez, llega a una escasez. Todo aquel que piensa que nunca va a llegar a tener, va a llegar a tener. Por eso nosotros tenemos que agarrarnos de Cristo Jesús a través de la gracia, a través del amor, a través de eso que significa misericordia para nosotros. Aquel que piensa que nunca va a necesitar de este tiempo de la gracia, va a ser como en los tiempos de Noé. Tocaban la puerta y no se les abrió. Jóvenes, ancianos, mujeres, niños, no se les abrió y perecieron. Pero podemos decir, ¿y por qué Dios es tan injusto? No, Dios no es injusto. Dios llama en el tiempo perfecto, pero no queremos abrir nuestros oídos. Dios es el que hace los llamados, pero no lo queremos tomar. Muchos quieren tomar el llamado, pero también con sus cosas de ayer, y eso no va a funcionar. Dios es el que limpia, el que prepara y el que hace a sus siervos varones. Él es el que los llena de unción. Pero el hombre viene, disipula a otro hombre y lo llena de letra, de información y no le habla de santidad. Y esos van a perecer. Porque pusieron la mirada en los diplomas, pusieron la mirada en las cosas de esta vida. Dios nos manda que nos preparemos y nos tenemos que preparar bajo la luz de la palabra. Pero no hay que pensar ni ser confundidos, que por aprendernos un versículo nos vamos a ir a la vida eterna. No. Aquel que se aprende muchos versículos, pero si no lo pide, esos mismos versículos lo van a ser traspasados. Porque la palabra es una espada de doble filo. Dios quiere santidad, obediencia, que nos sometemos realmente a lo que Dios nos pide. De gracia estamos aquí. Hemos recibido perdón, hay que entregar perdón. Hemos recibido misericordia, hay que entregar misericordia hacia el prójimo. Hemos recibido abundancia, hay que entregar abundancia. Hemos recibido realmente un amor de Dios, hay que compartir lo que hemos recibido. Pero Juan el Bautista dijo, nada puede dar el hombre si no lo ha recibido. Dios es el que llena a su siervo y les pone la unción, les pone la pasión, los reverdece con su unción que viene de lo alto, porque la verdad viene del cielo y no al revés, viene de lo alto. Lo que hemos recibido es la gracia de Dios. Que aquí nadie se jacte, que porque aquel es más grande, que porque aquel sabe más. Aquí el único que sabe es Cristo Jesús. El único grande es el grande de los grandes.